Bienvenidos al tema 4, inventarios, de la materia de investigación de operaciones. Vamos a ir desarrollando la temática referida al análisis y gestión de los inventarios. Vamos a desarrollar en primer término varios conceptos y terminología referida a los inventarios. También vamos a hablar sobre cómo se clasifican las distintas situaciones de inventario. Y a continuación vamos a ver dos tipos de modelos, los modelos de inventario determinísticos y los modelos de inventario probabilísticos. El análisis de esos dos modelos nos van a permitir plantear ya sistemas específicos de inventarios. Vamos a hablar de dos sistemas tradicionales o genéricos que nos permiten manejar los inventarios. De manera general vamos a desarrollar algunas temáticas que nos ayudan a un mejor control de los inventarios, como es por ejemplo la estrategia del justo a tiempo y también cómo se clasifican los inventarios de acuerdo a las leyes de Pareto. Finalmente vamos a dar algunos lineamientos sobre la bibliografía específica que puede ser consultada en este tema. Bueno, en primer término vamos a hablar de lo que es un inventario. ¿Qué es un inventario? Se denomina inventario a la existencia de bienes que se encuentran físicamente acumulados en espera de cumplir una función posterior. Un inventario obviamente está referido a una actividad productiva, sea esta de comercio o del sector servicios, también del sector industrial o cualquier otro sector productivo. Entonces en cualquiera de estos sectores tenemos bienes, principalmente la materia prima, ¿verdad?, que se encuentra físicamente acumulada en espera de cumplir esa función posterior que es la producción. Pero al interior de una organización podemos decir que se encuentran también otros materiales, insumos, que están acumulados para cumplir esa función posterior. Ahí están los productos en proceso, pero también algunos materiales que se incorporan, como pueden ser los envases, pueden ser los repuestos para el mantenimiento, etc., ¿no? Entonces, en una organización productiva existen muchos bienes que se encuentran físicamente acumulados para cumplir esa función posterior. Mantener ese inventario, es decir, esa existencia de bienes, implica en primer término una inversión, ¿verdad? Porque tenemos que invertir de acuerdo al valor propiamente de los bienes que tenemos acumulados. Y también implican varios costos referidos a la propia inversión o referidos también a los insumos necesarios para el mantenimiento de estos inventarios. Los inventarios también requieren un almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento nos estamos refiriendo a las condiciones de almacenamiento físico que pueden requerir el mantener estas existencias de manera adecuada. Luego es muy importante tener un registro, es decir, debemos conocer las cantidades, la calidad, las características de estos bienes en sus distintas etapas y a través del tiempo. Por ello es muy importante hacer un registro de estos materiales o estas existencias de bienes. Con todo ello podemos hacer una adecuada gestión. Cuando hablamos de gestión estamos hablando del gerenciamiento de estas actividades, es decir, el gerenciamiento de lo que es el manejo de los inventarios. Y obviamente vamos a realizar a través de ello un control de lo que se denominan las existencias. Hay algunos términos relacionados a los inventarios que vamos a ir desarrollando a continuación. Inventario es el término, digamos, general o genérico para justamente hablar de estos bienes que se encuentran físicamente
almacenados. También se denominan a estos existencias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los bienes, también estamos hablando de las existencias. En este caso, estaríamos hablando de un término, diríamos, sinónimo, ¿verdad? Hablamos de existencias cuando existen, obviamente. Y el inventario es un término más general. En el inglés, manejamos generalmente para hablar de las existencias, utilizamos el término stock. Nos decimos no existen stock. O también en español no existen existencias. En varias actividades productivas o de otro tipo, hablamos mucho, en muchos casos, de provisiones o suministros. Estamos hablando de provisiones o suministros como una actividad, digamos, de ingreso a nuestro inventario, ¿no? Entonces, generalmente estos términos los utilizamos cuando están llegando mercadería o está llegando materia prima. Entonces hablamos de que existe una provisión o un suministro de estos bienes que van a ir a fortalecer nuestro inventario, nuestras existencias. Todos estos materiales siempre van a tener un valor. Entonces, el valor de los inventarios es muy importante, dado de que, obviamente, se consideran, son activos de una organización. Entonces, uno tiende, obviamente, a tener mayor cantidad de inventarios, pero que hay que entender de que es una inversión que está, en algunos casos, dormida. También cuando hablamos del valor de los inventarios, hablamos de un inventario valorado. En este caso, es una obligación mantener los inventarios y darles un valor en cada momento y después, obviamente, también actualizar estos valores en función a los índices que manejamos en la contabilidad. Estos inventarios hay que tenerlos continuamente registrados, ya lo habíamos dicho anteriormente. Es muy importante que los inventarios tengan un registro. En general, los registros antiguamente podían ser físicos en libros de registro y actualmente estos registros son computarizados. Mantener inventarios es una palabra que en inicio involucra solamente las actividades administrativas propiamente de la mantención de los inventarios. Es una palabra también muy usada en nuestro medio. Entonces, para realizar un buen mantenimiento de los inventarios, obviamente uno de los componentes es el control de los inventarios. Debemos controlar los inventarios a través con las herramientas de registro y de mantención. Todas las cosas que vemos en función al control, el mantenimiento, el registro y la valoración, si en general, en términos de lo que es la administración moderna, se llama gestión de los inventarios, que en el español sería básicamente un gerenciamiento de los inventarios, es decir, el gerenciamiento de los activos en tránsito. Últimamente ha surgido un nuevo concepto que también está muy relacionado con los inventarios, que es la cadena de suministros. Entonces se habla también de la gestión de la cadena de suministros. Un inventario muchas veces está en tránsito, ¿no? Cuando realizamos una importación, podemos pensar que hay toda una cadena desde el proveedor, el transporte, los puertos, o si es transporte aéreo. Entonces, toda esa cadena de suministros tiene también, obviamente, sus componentes de manejo de los inventarios, que es un tema que también vamos a comentarlo más adelante. Bueno, ¿para qué se realiza la gestión de los inventarios? En la gestión de los inventarios, lo que se hace es buscar un equilibrio entre dos objetivos propiamente. El primer objetivo es contar con suficientes existencias para cumplir con los objetivos posteriores. Decíamos que un inventario son bienes que están en espera de cumplir una función posterior. Entonces,
justamente la idea es tener suficientes existencias para cumplir con ese objetivo productivo o de comercio. Sin embargo, por otro lado, existe este otro objetivo que es reducir los costos innecesarios por valor de existencias, mantenimiento, reposición de los inventarios. Entonces, una empresa, una organización va a tender a, por un lado, tener las suficientes existencias, pero por otro lado que no sean excesivas, es decir, que no me suban los costos por el propio valor de este material o por el mantenimiento de estas existencias y la reposición que implique. Estos dos objetivos generalmente están manejados por departamentos muchas veces distintos. Aquí tendríamos, por ejemplo, una gerencia de producción que obviamente va a tender a tener suficientes existencias y por otro lado la gerencia de administración o de finanzas va a intentar, sí, no tener existencias excesivas por el costo que implica, ¿no? Entonces debemos encontrar un equilibrio.